Gerardo Fernández Noroña, el diputado con licencia, también aspirante a suceder, a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, pues lamenta que se utilice a los pueblos originarios con la finalidad de las campañas políticas. Y cita el caso de Claudia Sheinbaum, a quien han aporreado feamente desde que fue jefa de gobierno. Y aparte, es una realidad, a Xóchitl Gálvez, pues que es originaria, es de los pueblos indígenas, más respeto a los pueblos originarios, a nuestros pueblos originarios. ¿No recuerdan a Lencho, el gran jefe Toro Sentado? No lo recuerdan. Digo porque estos personajes son así, de memoria selectiva, solo se acuerdan de lo que les conviene, no se acuerdan de todo lo que han hecho. Ahora, ¿de dónde saca? Xóchitl, vamos a la información, porque Xóchitl Gálvez habla como francesa, tiene toda la fisonomía, no la tiene de una persona de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. No, señor. Ella más bien parece francesa, pues no propiamente que sea una persona pues de estos pueblos originarios. Los están utilizando. Entiendo perfectamente que están desesperados y que quieren a todas luces lograr algunos votos en esos grupos vulnerables del país. No se cansan de eso. Mire, el compañero diputado Noroña acusó al bloque opositor de usar perversamente a los pueblos indígenas con fines electorales. El aspirante a candidato presidencial por la 4T señaló a Xóchitl Gálvez de presunto enriquecimiento a través de contratos gubernamentales a sus empresas. Y dirá usted, esto ya se había dicho, sí, pero las corcholatas o los aspirantes tienen todo el derecho de opinar respecto a estos temas. El aspirante a candidato presidencial por la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, Gerardo Fernández Noroña, acusó el día de ayer, viernes, al bloque opositor de capitalizar con los pueblos indígenas. Durante su participación en el Parlamento Nacional Indígena en el Zócalo de la Ciudad de México, el exdiputado, es diputado con licencia, no es exdiputado, del Partido del Trabajo, señaló que la derecha hace uso hipócrita y perverso de dicho sector de la sociedad mexicana. Y es que aseguró que ante el crecimiento en popularidad de la senadora panista Xóchitl Gálvez, el crecimiento, el Frente Amplio Opositor por México se dio cuenta del valor político de ser un hijo del pueblo. Incluso ironizó porque la también aspirante candidata presidencial sea de origen indígena. Se ha dado cuenta la derecha de que el orgullo de ser hijo del pueblo es un poderosísimo vehículo y ya empieza a usarlo de manera falsa, de manera hipócrita, de manera pervertida, de manera tergiversada. Reiteró las acusaciones expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el presunto enriquecimiento de Gálvez Ruiz a través de contratos gubernamentales a sus empresas. Por el contrario, Fernández Noroña lamentó que las comunidades indígenas estén privadas de servicios de salud, infraestructura, caminos, espacios culturales y de recreación. El petista criticó que la oposición le moleste que médicos cubanos hayan sido contratados para atender comunidades rurales, cuando aseguró el mismo personal de salud mexicano rechaza dichas misiones. Se encabronan que invitemos a médicos cubanos, pero no quieren ir a los lugares del país donde se requiere, dijo. Ahí tiene al diputado Noroña. En otros temas también arremetió contra la oposición por atacar los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, por un cuento donde una niña solo habla español, interactúa con dos niños que hablan su lengua indígena. De manera perversa, quienes están atacando a los libros de texto y su contexto están planteando que estamos promoviendo la discriminación, cuando ellos son profundamente clasistas, racistas e hipócritas. Finalmente celebró el rescate de la aerolínea mexicana por parte del gobierno federal, calificó la adquisición de la empresa como un acto de justicia para sus trabajadores. Ahí tiene a Xóchitl Gálvez, en la bicicleta, su trocota, señora, su trocota. También Noroña se solidarizó con Claudia Sheinbaum por ser la mujer más atacada del país, por delante de Xóchitl Gálvez. El petista señaló que la oposición al proyecto de la 4T era hipócrita al exigir respeto para la senadora panista cuando no se la dan a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y es cierto, Claudia Sheinbaum ha aguantado vara sabroso. Gerardo Fernández Noroña se solidarizó con Claudia Sheinbaum después de que se dio a conocer que la morenista es la mujer más atacada en la política nacional por delante de la senadora Xóchitl Gálvez.
el aspirante a la candidatura presidencial de Morena y aliados, tildó de hipócritas a la oposición, pues señaló que estos se quejan de los ataques que recibe la legisladora hidalguense, cuando estos mismos son los mismos que lanzan ataques en contra de la morenista. Pues sí, pero como es pilar de nuestro movimiento, entonces no hay ningún problema, dice la derecha hipócrita. Toda mi solidaridad con mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum, compartió Fernández Noroña a través de su cuenta de Twitter. A ver, esto pasa por el INE, ¿no? Si el INE está muy mortificado porque hay señalamientos, incluso se atrevieron a dar por un hecho, hasta alterando las declaraciones del presidente de la República en una conferencia de prensa matutina. Ahora, ¿qué van a decir de cuando es evidente que hay una violencia política en razón de género? No del presidente de la República, sino de la derecha, que una y otra vez están sobre los que forman parte, los liderazgos de la Cuarta Transformación. En el caso de Xóchitl Gálvez, dicen que el oficialismo ha montado una campaña contra la senadora hidalguense, derivado de sus aspiraciones presidenciales, por lo que se ha asociado fuertemente su figura con la imagen de Claudio Jicotenca González Guajardo, y de otros personajes masculinos tales como Vicente Fox, y eso es cierto. Ambas precandidatas han sufrido de repetidos ataques, pero enfatizan que ha sido Claudia Sheinbaum a la que ha sido más criticada, hasta 6 veces más que Xóchitl Gálvez. Y esto, muy lejos de ser tomado en cuenta por el Instituto Nacional Electoral, parece que le dan alas al INE. El INE tiene todo el cuidado del mundo con lo que sea Xóchitl Gálvez. Pero pues esta misma persona y sus amigos son los encargados de estar dándole duro a la doctora Claudia Sheinbaum, y eso es lamentable porque no se mide con la misma vara. Ahora dirán, ¿y dónde han señalado a Xóchitl? Pues acaba de pasar en Tamaulipas. Cosechas lo que siembras, por eso se desinfla Xóchitl. Vea cómo le dijeron allá en Tamaulipas. ¡Arriba López Obrador! ¡Fuera el caciquismo! ¡Fuera el caciquismo! ¡Fuera los rateros del PRI! ¡Quieren privilegios! ¡Fuera ¡Arriba López Obrador! ¡Fuera el caciquismo! ¡Fuera el caciquismo! ¡Fuera los rateros del PRI! ¡Quieren privilegios! Bueno, no hay peor ciego que el que no puede ver. Esto también lo va a sancionar el INE. Digo, porque esto es en público. Esto no lo pueden detener. Esto no está en su alcance. Si pudieran, créame que lo harían. Porque, pues, una cosa es lo que el INE determina para defender a Xóchitl Gálvez, porque también determinó esto. Citlali Hernández celebra que el INE le puso un alto a Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género, pero se va a quedar en eso. No hay la más mínima intención, ni siquiera de pedir una disculpa a la senadora Citlali Hernández Mora, que debería llevar el caso a la misma comisión permanente, donde se puede hacer algo contra este personaje nefasto que se llama Ricardo Salinas Pliego, y que bueno, si usted todavía tiene alguna duda, déjeme le presento esto que está a tono con lo que se está viendo. En aquel entonces, al que usted ve en pantalla, es Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, ¿cuánto le prestó a Salinas Pliego? Siempre he sido un hombre de negocios y me ha ido bien. Ingeniero, pero disculpe, usted dice que esto lo han declarado ante autoridades ministeriales, que usted es un hombre de negocios, pero hay capítulos que llaman a la suspicacia y a la sospecha. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di ahí un crédito de... Todavía con la camisola de detenido,
Raúl Salinas de Gortari, un préstamo por 29.600.000 Eso le debe, o le debía, o ya se los pagó, pero Salinas Pliego, él hace su show mediático, lo digo por lo del INE y por las autoridades que tenemos en la parte de la fiscalía, dormidos, pero el INE contra Salinas Pliego, sí puede, sí, no, esto de que yo no soy un funcionario, no, está atacando a una legisladora y esto tiene consecuencias. Lo que dice Noroña es que están aprovechándose de los pueblos indígenas, eso es cierto, eso no lo pueden debatir, esa es una realidad. Sin embargo, ¿cuál es la parte más sensible de todo esto? Que se permita y que las autoridades competentes en el caso del INE pues tienen que hacer lo propio y tienen que notificar, que no le tengan miedo a Salinas Pliego. Pues ¿quién es? Pues que es un millonario, sí, pero no puede estar por encima de la ley. Es que le molestó mucho que ya no le dieran su participación del grupo Prisa y del periódico español El País y los que han saqueado a nuestro país con la elaboración de los libros de texto. Ese es otro asunto. Eso no tiene nada que ver con un tema de violencia política de género. Esa sí es violencia política de género. Esa parte aparte de grosero y grotesco, porque es grotesco, Salinas Pliego, amanecí con ganas de regalar $1 millón. Mejor paga lo que debes 35 mil millones de pesos en puros impuestos en México, más lo que debes allá en los Estados Unidos. Pues quítate de tonterías y deja de estar atacando a la senadora. ¿Qué le ha hecho la senadora? No. Estos millonetas excéntricos están impuestos a hacer lo que se les da la gana. Por eso, porque las autoridades están de su lado. Sabe que la justicia, mire, no existe. El nivel de impunidad es tremendo. Que la Suprema Corte ya amparó a Chihuahua. No voy a repartir los libros de texto. Eso está por verse. Y es un tema que hay que analizar, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para todo. Vamos a la Suprema Corte y ahorita paramos los libros de texto. Así pararon el Plan B, así pararon las reformas electorales. Presidente, decretos. Los personajes ya no entendieron. No van a entender por la buena, ya no entendieron por la buena. Pero bueno, vamos a ver si nos tenemos que esperar hasta el 24 o bien. Vámonos, unos decretazos y se van. Lo que cueste, al fin y al cabo hay dinero en las arcas públicas, porque sí hay recursos. Siempre ha habido dinero en este país. Lo que teníamos eran muchas personas de uñas largas. Ese era el gran problema. Ahorita hay dinero. Yo entiendo que el presidente esté cuidando la parte de la recomposición social a través de programas, becas, obras. Lo entiendo perfectamente. Pero creo que están fuera de los límites estos personajes llamados la Suprema Corte de Injusticias de la Nación. En eso se han convertido, en un sector más, en un partido político más, como en su momento lo fue el INE, que tampoco canta mal las rancheras, con los personajes que dejó ahí sembrados Lencho y Nippon Murayama. Los dejaron ahí precisamente para que hicieran esa chamba de estar molestando, y son cosas que van ligadas. Bueno, es que los enjuagues están por doquier. En este caso, este milloneta tendrá que comparecer ante alguna autoridad, o bien que lo demande la senadora Citlali Hernández, ya no ante el INE, ante autoridades judiciales, y tendrá que responder por esto. Son leyes, y estos brincan la ley, porque pues saben que tienen a piña podrida por ahí en la Suprema Corte. Eso es lo que creen.